Insider Finance. Pablo, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Vos, Pablo, cómo estás por ahí? Muy bien. Creo que estamos mucho más tranquilos. No sé si algunos festejando, pero la verdad que después de ver lo que aportó el mercado hoy, que recordemos que se dieron básicamente dos grandes alivios para el mercado, ¿no? Uno, la baja de retenciones, la eliminación de retenciones para las expo agropecuarias hasta el 31 de octubre, empezando a partir de hoy. Eso es, digamos, por un periodo acotado, o hasta llegar a los 7.000 millones de dólares, en lo que se dé primero, ¿no? Eso claramente va a producir, decían, algunos estaba escuchando que es el mejor precio de la soja para el productor en 25 años, eliminando las retenciones. Eso va a producir un aumento importante de la oferta de dólares. Los productores que una vez que firmen la declaración jurada de exportación tienen solamente 3 días para ingresar hasta el 90% de los dólares producidos. Y después, bueno, la otra gran noticia que ya la había anticipado Milei el viernes después del cierre del mercado, es que Estados Unidos, no solamente en declaraciones del secretario de Tesoro, Scott Bessent, pero también va a haber mañana datos contundentes de que va a haber una ayuda. No se sabe si es una especie de swap como el que hay con China. No se sabe bien ni de cuánto, ni cómo va a ser la ayuda, ni qué se va a pedir a cambio, pero eso trajo un alivio tan grande que el contado con liqui bajó 8%. Así que, ¿qué te parece, Pablo, todo esto? O sea, ¿cómo lo estás viendo? ¿Se terminó la baja? ¿Se terminó la sensación de pánico que había hasta el viernes? Yo creo que sí, que se terminó la sensación de pánico por dos cosas. Por uno, la suba en porcentaje, y por otro lado, el volumen. O sea que las dos noticias que vos dijiste, todos los dos efectos, el mercado lo tomó como positivo, porque no solo miremos el volumen, no solo miremos el porcentaje de suba, sino miremos el volumen que se dio en el mercado. Una de las cuestiones a agregar, ahí a lo que vos bien decís, del tema de baja de retenciones al 0%, que pone dos elementos o dos variables, o fecha hasta el 31 de octubre, o 7.000 millones de dólares. No solo te está generando una oferta que no sale de la Reserva Banco Central, o sea que no nos va a afectar a los dólares de los bonistas, sino también que al tener esa oferta, la demanda cae. Sí. Porque si nos ponemos a ver, previo a las elecciones del 7 de septiembre, la demanda de dólares no era la misma que fue el jueves o viernes. Entonces, ante una demanda decreciente y ante una oferta que es alta, pues son 7.000 palos verdes, y rápida, porque esto se va a hacer muy rápido, porque vos tenés 3 días, van a empezar a vender, ¿sí?, estos dólares del campo, con la ayuda del campo, como siempre, y esto va a hacer que el dólar tienda a bajar. Esperemos que del otro lado, ¿sí?, no pensamos que llegue a la banda inferior, pero posiblemente si algunos días o con estas bajas podría estar cercano ahí, el gobierno compre dólares intermedios y nete la posición vendida del spot de 1.100 palos verdes. Perfecto. Entonces, que no deje pasar el tren esta vez, ¿no? Claro, que no deje pasar el tren, que dale campeón, pero convertámonos en campeón entre medio, y que empecemos a utilizar esos dólares que son tan importantes y fortalecer la reserva. Porque pensemos dos cosas. Una, la eliminación de las retenciones es bueno porque van a entrar dólares y el Banco Central no va a necesitar vender los dólares de la reserva, los dólares de los bonistas, pero es un adelanto de las retenciones futuras. O sea que el gobierno va a dejar de cobrar los cálculos que se están estimando entre 1.400 y 1.800 millones de dólares, que son más o menos entre 2 y 3 meses de retenciones. Entonces tenemos que tener la cosa positiva y la negativa de las retenciones futuras. Lo más importante a destacar acá, que el gobierno se enfrentó a un problema en donde iban a perder reservas, en donde el dólar le estaba subiendo, y por primera vez en la historia argentina
la solución a ese problema fue baja de impuestos. Sí. Empecemos a mirar esto, que es muy importante. La mayoría de los gobiernos, cuando se enfrenta a un problema, hay restricciones y suba de impuestos. No, y en los considerandos del decreto dice, esto es un impuesto distorsivo. O sea, obviamente dura hasta el 31 de octubre o hasta los 7.000 millones de dólares. Pero bueno, que el mismo decreto diga es un impuesto distorsivo es un buen avance, ¿no? Ahora, a mí me da la impresión, lo hablábamos en la previa, de que acá había, digamos, porque lamentablemente la Argentina, como quien dice, ve uno se quema con leche, ve una vaca y llora. Bueno, con la Argentina pasa lo mismo. Tantas veces defaulteamos, tantas veces se cayó todo, que mucha gente, creo, gran parte en el mercado, habían apostado a que esto se iba a la banquina. Y entonces no descarto que haya habido, en el caso, por ejemplo, del dólar, apalancamiento para compra de dólar. Recordemos que hoy cae el dólar MEP, 120 pesos, o sea, cae 8,8%. Y también creo que ha habido, y digamos, lamentablemente las estadísticas de Bloomberg no llegan hasta dentro de 15 días. Entonces, cuando uno ve, y también creo entonces que ha habido una venta en corto importante de acciones, o sea, en este caso de ADRs y de bonos argentinos. Las estadísticas que muestra Bloomberg es al 29 de agosto, que no había unas cifras muy grandes, eran 4 millones de ADRs de Galicia vendidos en corto, 6 millones de ADRs de YPF, o sea, 6 millones de ADRs de YPF son 2 días de trading en Nueva York, los 4 de Galicia son 2 días de trading, la verdad que es muy bueno, es muy poco, no es significativo. En otros momentos, recuerdo en el 2002, por ejemplo, llegó a haber 35 días, o sea, para cubrir la venta en corto de Telecom se necesitaban 35 días de trading, pero me parece que esa venta en corto se aceleró a partir, ¿no es cierto?, del resultado de las elecciones del 7 de septiembre. ¿Vos pensás que ha habido así una bicicleta, apalancamiento a que esto se iba a la banquina? Sí, yo creo no solo eso, sino también, no sé si escuchaste días anteriores a que saliera esta noticia, la CNB aplicó la normativa que era a nivel general, tanto para las personas o para personas físicas y jurídicas que tomaban cauciones, no podían vender dólares. Uh-huh. Eso se lo aplicaron a las mesas. Eso también fue importante, pero yo creo que por muchos lados estaban vendidos en Argentina y sobrevendidos. Uh-huh. Porque el sobrevendido nos está mostrando hoy la suba que tuvo en porcentaje. Vos estabas hablando ahí de la de 38, pero hoy subió todo. Estaba mirando el panel general, hasta el panel general, el 20%. Sí. Subió todo, digamos. Yo creo que el mercado tenía tanto miedo que estaba sobrevendido. Uh-huh. Entonces la sensación esa fue que fue muy rápido. Posiblemente en los próximos días estas subas continúen, ¿sí? No de la misma manera, no esperemos que mañana suba todo un 24%. Los viejos bolseros dicen los árboles no crecen hasta el cielo. Exacto. Entonces, no esperemos que en los próximos días suban tanto. Lo importante es que se mantenga y que se mantenga el volumen importante. Uh-huh. Y ciertamente y que mientras tanto no se vayan perdiendo en la reserva, porque todavía nos quedan 5 semanas para las elecciones de octubre. Es una eternidad. Ciertamente el volumen, como vos decías, aumentó y significativamente, si bien no fue tan significativo como el día después de las elecciones del 7 de septiembre, recordemos que ese día se operaron 12 millones y medio de ADRs de Galicia. Hoy se operaron 7.100.000 contra un promedio de 1.900.000. O sea, claramente es muy por encima del promedio, pero digamos no tanto como fue la sorpresa causada ese día lunes. YPF 6,4 millones contra 2 millones. Por ejemplo, Pampa es 600.000 contra 300.000. Pero yo tengo acá hice un hilo de
de acontecimientos y qué pasó con las cotizaciones, ¿no? Porque mi próxima pregunta es una pregunta muy difícil que te voy a decir si es hora de comprar, pero te voy a dar estos números como para darte tiempo para la respuesta. Vamos a ver, cuando se hablaba, y acá lo he contrastado con las encuestas, entre comillas, que salían, ¿no? Alrededor del 13 de agosto se hablaba de que el gobierno perdía la provincia de Buenos Aires por 3, 4 puntos. Si era más que eso, era un mal resultado. Bueno, Galicia valía el 13 de agosto $53. Después fueron evolucionando los días. El día anterior a las elecciones, que fue el 5 de septiembre, se hablaba, bueno, si es hasta menos de 10%, es aceptable. Galicia ya valía $40, había bajado de 53 a 40. Cuando llegó el resultado el 8 del 9, que es el día después de las elecciones, Galicia valía $34. Y cuando ya, porque el viernes, recuerden que era prácticamente inminente el default, era digamos, sálvese quien pueda. La sensación esa. Exacto, valía $26. Entonces, del 13 del 8, que el gobierno perdía las elecciones de 3-4% abajo de Fuerza Patria, que valía 53, al $26 que valía este último viernes, había caído 50%. Si vamos a los bonos, y vamos a poner un ejemplo, digamos, pongamos un bono cercano, como puede ser el AL30, el 13 de agosto, 61, el 5 del 9, 56, el 8 del 9, 52, que es lo que cerró hoy, y el viernes llegó a tocar 49. O sea, 20% abajo entre 13 del 8 y la jornada del viernes. Y el peor de todos fue, como dijimos recién, el AE38, que si bien hoy sube 24%, el 13 del 8 valía 68, el 5 del 9 62, el 8 del 9 50 y el viernes valía 45. 45 es, ya no te lo van a pagar, o sea, 45. Entonces, bueno, ahí mi pregunta, ¿es hora de comprar? Porque, digamos, en general, digamos, hay mucha liquidez todavía en el mercado, ¿no? Mucha gente que o compró los dólares o vendió en su momento previo a las elecciones. ¿Qué opinás? Bien, hay algo muy importante destacar. Me encantó el análisis en función de las fechas y de los precios. Vamos a poner el AE38 fuera de análisis, porque el AE38 lo que tiene y que es un bono que Camisa le dio a los proveedores de energía. Correcto. Como pago de deuda. Correcto. Entonces, ahí es un bono que, a su vez de tener poca liquidez, está en pocas manos también cuando va a empezar a sacar. Entonces, si son dos manos que tiene que vender por las dudas que el día que no le alcance el dinero, exacto, y te empiezan a tirar más abajo. Se les dio 1.250 millones, 1.250 claro, millones de dólares en bonos, que imagínate en ese entonces, pues se los dio en enero del 2024. Bueno, o sea, no sé cuántos serían, pero sería muchísimo más porque el bono ese debía estar en 35 en esa época. Exacto, pero lo bueno de tu análisis marca la de Galicia. La de Galicia es realmente importante y es lo que yo te digo, esa sensación de que estamos ante elecciones definitivas que gana Massa o gana Milei, gana Kicillof o gana Milei. Esas eran las elecciones y ese sería el sentimiento de próximo default. Por eso yo hablo de un sobrevendido, porque hablamos con muchos clientes y esa era no solo la sensación del mercado cuando hablas con todas las mesas de dinero. Bueno, vos sos de mercado, sabés que en las mesas de dinero somos pocos, nos conocemos mucho, sí, y es mandar un WhatsApp y ver qué se siente y qué se dice en cada uno. Esa era la sensación que se vivía, y también los clientes, los inversores finales sentían eso. Pero cuando vos pasabas de esa emoción a la racionalidad, diciendo, che, pero ¿cómo estamos en economía? Somos uno de los 5 países del mundo con superávit, de 200 países que hay en el mundo, somos uno de los únicos que tenemos superávit. El problema de las importaciones ya está resuelto, el problema de los dividendos casi resuelto. Tenés dólares, tenés préstamo que te dio el FMI en dólares, tenés para pagar de acá los próximos 2 años si no tenés un descalabro económico de que te empiezan a pedir dólares. Entonces, en términos racionales, estamos mejor
que hace 5 meses atrás estamos mejor que hace 12 meses atrás. Cuando lo ves desde ese punto de vista, estamos mejor. Lo que pasó es un efecto neta y puramente político, bombardeado desde todos los puntos de vista. Por eso yo creo que esta de la venta de los dólares, de las retenciones, va a hacer que el tipo de cambio baje, ¿sí? Va a bajar en los próximos días, porque vos tenés mucha oferta y poca demanda, entonces va a tender a bajar. Como va a tender a bajar el dólar, el Banco Central no va a tener que vender. Como el Banco Central no tiene que vender, tiene los mismos dólares, ¿sí? en su reserva, y a medida que no vende y el dólar baja, pensemos que el Banco Central está vendido en más o menos 6.000, 7.000 palos verdes. A medida que el dólar baja, el Banco Central gana más plata. Correcto, o va a que recomprarlo, ¿no? Que después va a terminar comprando en el spot cuando esté abajo y fortaleciendo las reservas. Hago todo este panorama, marcando todos estos puntos que fuimos tocando para responder a tu pregunta. No que no la voy a responder, la voy a responder. Ahí yo entiendo que es un momento para comprar sabiendo que vamos a tener volatilidad. Correcto. De acá a las elecciones vamos a tener volatilidad. Pero esas personas que compraban YPF a $30, $32, hoy está a 26. Esas personas que compraban Galicia en $53, hoy está mucho más abajo. Esas personas que compraban la L30, ¿sí? Hoy está más abajo, no está como el viernes. A ver, esto es como la bola de cristal. Lo que hubiesen comprado el viernes hoy estarían recontentos, ¿sí? Sí, sería... Pero es momento de ir comprando, entendiendo la volatilidad del mercado, que lo hablamos con muchos clientes. Muchos clientes, muchos inversores, la semana pasada, ya con tantas bajas y bajas significativas, estaban de decir, che, bueno, vendo y me quedo con los dólares. Vendo los dólares y lo dejo en la comitente por el miedo y la incertidumbre que hay. Hoy, después de hablar con muchos clientes, se entendió que eso era una sensación, y hoy pocos salieron a vender parte, ¿sí? Por ahí algunos achicaron su posición en bonares y globales, que fueron los más castigados, ¿sí? de estos inversores conservadores y moderados. Dejaron algunos dólares en la cuenta, o también compraron obligaciones negociables de energéticas para estar un poco más protegidos. Los que salieron en pesos se fueron a bonos SER. Nosotros estamos recomendando, si tenés pesos posterior a las elecciones, lo que hoy te conviene son bonos SER, TX26 y el TX, el M el de marzo del 2026. Impresionante lo que rinden los bonos SER, ¿eh? La verdad, cuando uno dice y uno lo toma para las finanzas personales, ¿no? Porque si vos me decís, tengo que machear, o sea, tengo que compensar mis gastos, digamos, de mes a mes con un título que, digamos, suba por encima de lo que me sube a mí la canasta de gasto familiar. Y la verdad que estamos hablando, como vos decís, o sea, el 26, de acuerdo a dónde sea el vencimiento, pero si querés anda más para diciembre, está dando diciembre del 26, 25% arriba de inflación. El del 27 a diciembre está dando 21% arriba de inflación. Y con respecto a los precios, me parece que haciendo toda esta, digamos, sucesión de precios, si lo que se despeja es porque justamente muchos que nos están escuchando dirán, bueno, compro, pero ¿cuál es el upside? Porque, digamos, si tomamos en cuenta dónde empezó el derrape, no hablemos de los precios de enero, porque eso parece ser otro país cuando estamos con 500 puntos de riesgo país, ¿te acordás? Galicia valía $74, pero vayamos simplemente a los precios del 5 del 9, o sea, el viernes fatídico antes de las elecciones del 7 del 9, donde una YPF valía $31, donde una Galicia, como decíamos, valía $40, donde un AL35 valía $60. Entonces, si lo que se despeja es el riesgo de default, porque obviamente nadie se va a hacer el piola, digamos, o nadie va a apostar en contra del Tesoro de Estados Unidos.
deberíamos ir tranquilamente a los valores del 5 o del 9. ¿Y por qué no? Bueno, con un buen resultado, digamos, que saque, yo creo que buen resultado en este contexto, con un 40% que saque el gobierno, hay que sacarlo, ¿no? Hay que llegar. Pero es un buen resultado, como quien dice, ¿no? Con eso podríamos tranquilamente llegar a los precios de mediados de agosto, y el upside es muy importante, ¿no? No sé qué opinás. Yo estoy de acuerdo de ver los precios del previo a las elecciones, el 5 de septiembre, no ver los precios de enero, porque bueno, en enero no solo Argentina era otro país, sino el mundo era distinto. Uh-huh. En enero el petróleo estaba tocando los 70, 80 dólares, y hoy estamos en niveles de 50. ¿Sí? Entonces yo creo que miremos como límite máximo, rango máximo de suba de precio, los valores del 5 de septiembre. Uh-huh. Exacto, bueno, pero estamos lejos, ¿no? O sea, salvo la L30. Hay una rentabilidad tremenda todavía para. Pero el resto estamos. Bueno, sí, la 30 estaba en 56. Mira, estaba leyendo acá un posteo de Guido Sanleris, y va esto a, digamos, al apoyo que puede brindar o que va a brindar Estados Unidos, ¿no? Hacen un cuento, una leyenda que dice que en medio de una gran crisis económica, un empresario fue a pedirle ayuda a John Pierpont Morgan, ¿no? El famoso JP Morgan, quien lo escuchó unos minutos y le propuso seguir la conversación mientras caminaban por las calles. Al terminar la caminata, el hombre le preguntó: ¿podría ayudarme? Y Morgan le respondió: ya lo ayudé. El hombre lo miró sorprendido, y Morgan agregó: todos nos vieron caminando juntos, ahora no dudarán en refinanciar tus deudas. Bueno, esto me parece muy oportuno por el apoyo que va a brindar Estados Unidos. Veremos cuánto es, pero claramente quien, digamos, apueste, yo creo que ya nadie va a apostar a una devaluación totalmente descontrolada, ¿no? Me da esa impresión. Vos me decías que, digamos, te gustaban los títulos ajustables por ser. ¿Qué opinás de las LECAPs? Tenemos ahora licitación el viernes y tenemos, bueno, en realidad no son muy significativas, ¿no? El vencimiento que hay por la S30, S5, y la otra es la del 16 de octubre, que creo que es más pequeña todavía. No, ninguna de las dos son licitaciones muy, muy importantes. ¿Te quedarías en LECAPS o lo ves como una alternativa? A ver, siempre lo importante es entender cuál sería tu objetivo. Uh-huh. Si tu objetivo está atado a pago futuro en pesos ya fijo, las LECAP son una buena alternativa. Uh-huh. Si tu futuro está atado a un pago en pesos futuro, pero con la posibilidad de inflación, te conviene estar protegido. Uh-huh. Y siempre en esas dos, no irte más de enero, febrero, marzo, ¿sí? Por eso le decía de la M26, de la CER26, o el TX26, que está un poquito más lejos, pero no irse a los CER del 27 y más adelante, porque ya con eso va a estar protegido. ¿Por qué? Porque si te llegara a haber una devaluación, que entendemos igual que vos, que no va a ser abrupta, que vamos a tener un tipo de cambio que se va moviendo de acá en adelante en la próxima etapa de la Argentina, posterior a las elecciones, y te puede llegar a influir en la inflación, ¿dónde te va a influir? En el 2026, porque entendemos Uh-huh. que de junio 26 en adelante, con todas las medidas que está haciendo el gobierno y que hizo el gobierno, la inflación va a tender a bajar. Uh-huh. Por eso estos instrumentos son muy buenos, porque ya el precio, digamos, ¿por qué te está rindiendo ser más 30, ser más 25, ser más 27? Porque el precio bajó mucho, y bajó mucho por el miedo a que no te paguen. Entonces muchos vendían sin hacer cuentas en calculadora, sin hacer nada, vendían y vendían. Vos fijate el Cuando pánico. ese precio tiende a recuperar, tenés esa ganancia de capital. Exacto, y el pánico que habría en el mercado, que son títulos emitidos en pesos, ¿no? Si vos me decís, bueno, puede haber susto con un título emitido en dólares, porque por ahora Argentina no emite dólares, pero
emitidos en pesos se han pagado siempre, ¿no? Hasta eso llegaba el nivel de temor, de duda. Vamos a ir ahora a una tanda y después continuamos porque esto está muy, muy entretenido, hay mucho para hablar. Dale. Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea, concesionario oficial Jeep Ram. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestros showrooms en Recoleta, Avenida del Libertador 500, teléfono 15-2854-4515. Puerto Madero, Avenida Alicia Moró de Justo, 2032, teléfono 4-315-5004. Mail chrysler@grupobavarian.com.ar. Entrega inmediata. Financiamos hasta el 70% de tu 0 kilómetro. Cuota fija en pesos. Test drive disponible. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tu próximo Jeep está en Guinea. Guinea, concesionario oficial Jeep. www.guineajeep.com.ar. Hay 2 restaurantes en el mundo donde comer carnes grilladas alcanza la perfección. Happening Puerto Madero, Alicia Moró de Justo 310, 4319-8712. Happening Costanera Norte, 4782-8207. Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejitos si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y reviví lo destacado de los programas. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Bueno, amigos, seguimos acá con nuestro amigo Pablo Lasati y ahora vamos a ir a hacer un precalentamiento a la renta variable, ¿no? Que es particularmente a mí es lo que más me entretiene de rubro de inversiones. Arrancamos con 2 noticias de empresas que se dieron esta semana que pasó. Una, bueno, Celulosa, un viejo conocido de los bursátiles, cambió de control. El nuevo accionista controlante que compra el 45,5% del capital social es el grupo Cima Investments. Se lo compra al grupo Tape Vicua, que es, digamos, quien lo lideraba era el hermano del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Él le compró el 45,5% del capital social por $1. Uno dice, ¿qué barato? No, también asumió la deuda de $128 millones, ¿no? Recordemos que Celulosa al primer semestre del año presentó pérdidas por 173.000 millones de pesos. Esa primera noticia. Escuché que los nuevos controlantes vieron que cuando cambia el control de una compañía, y que preguntárselo al amigo Kisilov con YPF, pero deben pedir deben lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición obligatoria por el cambio de control, para ofrecer al resto de los mortales, al resto de los accionistas, el mismo precio por el cual, obviamente compraron el control. En este caso, al comprar con $1, calculo que por eso es que están pidiendo a la CNB no aplicar el régimen de OPA. Y la otra noticia es que Pampa vendió en el mercado sin generar resultados, pero 2,9 de los 5,2 millones de acciones de Geopark GPRK que había comprado en junio.
reduciendo su participación en la empresa del 10 al 4,4%. Y ahora sí, Pablo, vamos a renta variable. ¿Cómo la ves la renta variable? ¿Hay algún rubro que te gusta más que otro? ¿Hay alguno que te genera un poco más de cautela? ¿Qué me puedes contar? A ver, me gusta la renta variable en estos niveles y viendo esta visión estratégica de pensar que los precios tenderían a ir al 5 de septiembre. Dentro de eso, a ver, lo que más subió hoy 20-24% fueron los bancos, pero subieron porque estaban destrozados los bancos, fueron los que más cayeron. Dentro de bancos nos gusta Banco Macro. Después no escuché. Sí. Después dentro de la parte energética nos gusta Central Puerto, Transportadora Gas del Sur es otra, y bueno, y la común de todos los argentinos que está en la cartera de todos es YPF en los valores que cerró. Pensemos que terminó casi $27 y si se respetan y se diluye el riesgo o la sensación, porque no hay riesgo hoy, sino hay una sensación de riesgo, los valores de YPF podrían y tenderían a $32. Hay un tema, he visto que en los últimos meses no salieron recomendaciones de ninguna casa, más que todo de casas internacionales, sobre acciones argentinas. Creo que las últimas salieron en junio y recordemos que en el rubro brokers, las coberturas, digamos, siempre se hacen con precio objetivo a fin del año siguiente. O sea, si estamos en la segunda mitad del año 25, se emiten reportes de compañías con recomendaciones de comprar, mantener o vender con precio objetivo diciembre del 26. Y yo creo que por esta inestabilidad e incertidumbre no salió ninguna recomendación, pero recordemos que el precio promedio de las casas internacionales que lo tienen, el precio promedio, obviamente esto sabemos que no es un plazo fijo, o sea, es el fair value, el valor, el justiprecio que los brokers entienden que debería valer esa acción. Bueno, en el caso de YPF está en $35, ¿no? Ese es el precio promedio objetivo para fin de este año, ¿no? Pero, digamos, no salieron nuevos reportes porque entendemos que es muy difícil, digamos, hacer un flujo de caja descontado con un riesgo país que vuela todos los días, ¿no? Sí, un riesgo país no es lo mismo de contar a 1.200, 1.500 que 800, exacto. Y hay algo a agregar a lo que vos decís, es que lo que no se está viendo es que posiblemente si la tendencia alcista se mantiene, aunque sea en menor porcentaje, es la recompra de acciones por parte de las empresas. Eso es un muy buen síntoma, ¿no? Bueno, lo habíamos comentado la semana pasada, tanto Pampa como Vima. Tienen los dos vigentes. Pampa hasta $100 millones a 60, no más de $60 el ADR, y en el caso de Vima hasta 185, $10.000 millones por 30 días a contar desde, creo que fue el lunes de la semana pasada. Me llamó la atención, Pablo, Central Puerto. ¿Qué argumentación les gusta para tenerla dentro de las preferidas? Nos gusta desde el punto de fundamental de la compañía, tiene muy buenos números y esperamos que la desregulación en tarifas y la aplicación al mercado, ahora no la van a hacer porque como está el mercado, pero posiblemente en los próximos meses ayude a las empresas energéticas. Perfecto. Bueno, hay una ahí que yo siempre la menciono, obviamente tiene una volatilidad mucho menor que los bancos, que es Transener, ¿no? Recordemos que el grid que hay de transporte de electricidad ha crecido alrededor de la mitad de lo que aumentó la capacidad de generación en los últimos 20 años,
y bueno, por lo tanto se necesita más capacidad de transporte de energía eléctrica, y si algo sabemos es que el consumo de energía eléctrica va a subir y sostenidamente, ¿no? Sea por inteligencia artificial o lo que fuera. ¿Qué opinás de las ONs? Porque, a ver, yo digo lo siguiente, ¿no? Si los bonos soberanos rinden lo que rinden, porque incluso hoy con esta suba increíble, la L30 sigue rindiendo 300 puntos básicos más, que siempre hacemos la comparación acá, con el bono de Ucrania que vence en el 2030, ¿no? Que está bajo los drones, bajo los rusos, lo que fuera. Pero bueno, esta suba espectacular, pero el AL30 rinde casi 22% contra 18,30 o 18,5 que rinde el bono ucraniano para igual vencimiento. Y cuando uno ve las ON, sigue, viste, los rendimientos los ves en 8, 7 para igual vencimiento, ¿no? La de YPF, la de, bueno, PAE, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, no es el momento de arbitrar. Obviamente que el riesgo empresa privada es 1000 veces menor que el riesgo público, pero digamos, no hay como demasiado desfasaje ahí. O sea, por ejemplo, ONs que vencen para el año 30, que te rindan 8% contra 22 de la L30, me parece que estamos en récord de spreads. ¿Qué pensás? Sí, creemos que sí, que estamos en un récord de spread, y que si te pones a pensar, está bueno el caso que tomás al 2030, porque supongamos que si viene un escenario peor, que cambie el gobierno, ve un gobierno que no es pro mercado, dentro de eso que venga un gobierno que diga no tengo plata y voy a defaultear la deuda. Ahí tenés el L30 y obligaciones negociables al 2030. Afectaría a todos por igual. Claro, si bien siempre las condiciones de refinanciamiento de las empresas, digamos, solventes, ¿no? Siempre han sido mejores que las del Estado soberano, ¿no? Pero sí. Es algo que, digamos, lamentablemente, bueno, este año, si bien tuvimos récord de emisión de obligaciones negociables, bueno, con toda esta turbulencia se finiquitó, ¿no? Pero bueno, había muchas en el pipeline dando vuelta. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco de geografía, nos vamos un poquito más al norte. Y bueno, hoy de vuelta el oro marcando nuevo récord. Hay un artículo interesante que salió hoy de que los bancos centrales continúan comprando oro. El otro día sacó también un paper el Bank of America la semana pasada, hablaba de la desdolarización. Primero fueron los chinos los que arrancaron con la desdolarización vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos, después los europeos, y de hecho tenemos muy buenos rendimientos de las bolsas europeas. Yo destaco el caso de Santander, porque es un caso que lo conozco de cerca. Lástima no tenía acciones de Santander, pero Santander subió casi 100% en lo que va el año, ¿no? Estamos hablando de un banco internacional, pero de base europea. Entonces, la desdolarización bueno, digamos, creo que una buena parte de la suba de las tecnológicas se debe también a una salida del dólar, ¿no? Bueno, en todo eso, digamos, todos los días un nuevo récord del Nasdaq, un nuevo récord del S&P. Creo que ya nadie se fija mucho en los múltiplos, todo es cuestión de siga la tendencia. Bueno, ¿qué estamos ante una burbuja? Pero bueno, eso te iba a decir, cuando uno no se fija en los múltiplos, en los ratios de rendimiento y en la deuda, es como que tenés los condimentos de una burbuja, que la estamos viendo hace tiempo. Sí, y que o todavía no explota o todavía falta. Pero una de las cuestiones que vos decís a la desdolarización, a la salida del dólar o del treasury como activo de valor, yo creo que también, y la suba del oro, lo que estamos viendo y analizando es a dónde va la plata, fuera de irse a las acciones. Porque si te vendes una burbuja ahí, después ¿a dónde va la plata? Si vuelve al dólar, si se va del dólar, si vuelve a las acciones.
Por eso, no sé si prestaron mucha atención a Milei, disculpa, a Trump, me confundí de peluca. Sí. Si vemos a Trump es pro criptomoneda. Uh-huh. ¿Por qué Trump es pro criptomoneda? Porque dentro de las criptomonedas que conocemos todos, Bitcoin y Ethereum, están las que valen $1, aunque suba o baje. El USDT. Exacto, las stablecoin. Uh-huh. Y cuando vos generás stablecoin, lo que estás generando del otro lado para fortalecer, para tener un respaldo, compras Treasury del otro lado, uh-huh, para fortalecerlo. Entonces, él es muy criptomoneda porque de una manera u otra hace que el gobierno se financie a través de las criptomonedas. Claro, porque siguen emitiendo y sigue comprando del otro lado. Y se asegura la demanda de los bonos, ¿no? De los bonos del Tesoro, que querramos o no, sin haber bajado la tasa de referencia. Bueno, cuando él llegó al poder a principios de enero, el bono de 10 años rendía 4,60, hoy rinde orillando 4,405, ¿no? Convengamos que para él un gran éxito, porque esa gigantesca deuda que tiene que renovar todos los días, bueno, es un ahorro importante, ¿no? Sí, la verdad que es un ahorro importante, y él busca que la tasa tienda a bajar. Uh-huh. Pero está peleando de manera continua con la Fed y ha tenido sus encontronazos. A ver, una baja de tasas en Estados Unidos no solo sería bueno para Estados Unidos, sino de manera indirecta sería bueno también para el gobierno argentino. Sí. Porque pensemos que la tasa libre de riesgo o free risk es la que se usa como base para los componentes de deuda de todos los países. Uh-huh. A ver, hoy nosotros estamos en 1500. Que baje bueno, el viernes, ¿no? Ahora creo que cerró en 1090, una cosa así. Sí. Que nosotros pasemos de estar de 1000, ¿sí?, y que nos bajen la tasa de 4 al 2 de Estados Unidos, bueno, ya son 2 menos que pagamos. Uh-huh. Todo eso es importante a la hora del gobierno, porque pensemos que este gobierno va a tener que emitir el año que viene. Uh-huh. En algún momento en el que viene, fin de año o demás, va a tener que buscar la emisión para seguir renovándola como hacen todos los países. Sí, a ver, un escenario, digamos, donde el dólar se licúa, a la Argentina le viene muy bien, porque vende commodities, está en buena parte endeudada en dólares, entonces estar endeudada en una moneda más débil, y encima que te bajan la tasa, inmejorable, ¿no? Ahí, en el tema de los commodities, es, digamos, muy, muy distinto lo que ha pasado, depende del commodity, ¿no? Porque en general los commodities, salvo el cobre quizás, pero que dependen de la demanda, no han tenido un buen año, ¿no? Pienso en el petróleo, pienso en los soft commodities, que son básicamente los granos, en lo que nos toca a nosotros la Argentina, pero sí tuvieron un año increíble los commodities que, digamos, son para huida, para la desdolarización, ¿no? Que son básicamente el oro con el GLD, o incluso si han comprado acciones o CDRs de empresas productoras de oro, han subido más. Por ejemplo, en el caso de Barrick Gold, o el SLB corta, que es el ETF, que lo tienen en CDR también, que cotiza acá en BIMA, o el URA, el de uranio, que también lo hemos comentado. Uranio voló, es más, el viernes creo que subió 7%, está más de 40% arriba en el año, y los que dependen de la demanda están muy, muy flojos, ¿no? Sí, es por eso ahí hablas mucho de la demanda, y la demanda también está floja por los acontecimientos mundiales que están pasando. Uh-huh. En sí son entre 2 y 3, si lo queremos separar por un lado. Uno, la guerra de aranceles. Uh-huh. ¿Sí? La guerra de aranceles produjo una alentización
¿sí? de los consumos mundiales, y los otros dos, o si los queremos poner juntos, es la guerra de Rusia con Ucrania y Israel-Palestina. Entonces, en esos dos conflictos que hace el mundo se frena, no consume. Exacto, y digamos, por ahí yo lo dije mal, que tienen que ver, claro, con el consumo, Claro. y porque obviamente la demanda está, pero no tienen que ver con bienes de consumo, ¿no? Volviendo al tema argentino, que ya estamos cerca del cierre, habíamos hablado, bueno, qué era lo que te gustaba, cómo ver el mercado de acá el 26 del 10. ¿Vos pensás que con esta, digamos, si se estabiliza el mercado financiero, es una fábrica de votos para el oficialismo? O sea, ¿puede revertir su deterioro en su imagen de acá al 26 del 10? Yo creo que si el dólar se estabiliza, la inflación no es muy alta y en los diarios no sale que el dólar, que riesgo país, porque hay mucha gente que no entiende el riesgo país, que no entiende ni le importa, ni entiende que tiene que ver con su realidad, pero le afecta el escucharlo todo el tiempo. Entonces, si baja el riesgo país, baja el dólar, se estabiliza, la inflación tiende a mantenerse, no bajar, porque va a ser complicado después de esta suba del dólar. Yo creo que la performance del gobierno va a mejorar desde el punto que partimos del viernes pasado. Yo creo que van a empezar a sumar votos y le va a dar la estabilidad tanto antes de las elecciones, durante y post elecciones. Porque si no se desangran en dólares, tienen los dólares y a su vez, supongamos que estas 2 semanas compran algunos dólares más porque vende el campo, bueno, ya están mejor planteados. Sí, yo creo que acá el gran problema es que yo creo que pocos países lo tienen, ¿no? O sea, del lado de la oposición, si la oposición, por ejemplo, dijera, y más que todo estamos hablando de la oposición que es antimercado, ¿no? No, porque dentro de la oposición hay todavía algunos que son pro mercado, pero hay otros que son claramente antimercado. Si no hay, digamos, una declaración o digamos, se muestra firmeza de que se va a cumplir con la deuda, no tendríamos estos avatares que tuvimos estos días, ¿no? Pero bueno, en algún momento dirán, o sea, porque tanto los argentinos como, ni hablar, los gringos temen eso, ¿no? Diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, el oficialismo respeta la deuda, pero ¿qué pasa si gana la oposición? Que esa oposición tiene un 35% de votos asegurado, ¿no? Bueno, eso yo creo que lamentablemente no tenemos, ¿no? Que de la oposición diga, bueno, sí, si nosotros ganamos, la deuda se respeta y se va a pagar. Pero sí, bueno. Yo creo lo mismo, digamos, que es como que estamos en las dos antípodas. De un lado uno nos y del otro evitaríamos, lado, claro, todos estos sinsabores. Bueno, Pablo, he llegado, mirá, se pasó rapidísimo la hora, la verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. ¿A dónde te pueden seguir nuestros amigos? Bien, nos pueden seguir en nuestras redes, que es insider.arg de Argentina. Pueden visitar, si no, nuestra página web www.insiderfinance.com.ar y ya con eso ya tienen todo. Bueno, perfecto. Bueno, seguiremos atentamente a ver qué es el monto, ¿no? de la ayuda y qué es lo que se pide, ¿no? Para recibir la ayuda. Eso espero lo sepamos mañana. Y me gusta esta frase, ya la he dicho el lunes pasado, de Warren Buffett, que creo que algo sabe, seguramente sabe mucho más que yo, no cabe duda. Dice, sé cauteloso cuando los demás están eufóricos y sé codicioso cuando los demás entran en pánico. Así que bueno, amigos, será hasta el próximo lunes, ya estará Julián acá con nosotros. Buena semana y disfruten de este rally de mercado. Hasta luego.